la narración de Saúl con relación a su vida, de la tribu en la cual perteneció y también el lugar de su nacimiento. Su educación se desarrolló propiamente en Jerusalén, que es el lugar donde se educaban los rabinos. Es la única ciudad en los tiempos de la Escritura en donde la educación se fomentaba. Fuera de Jerusalén no había manera de recibir algún principio educativo, solamente se daba en Jerusalén. Y también vimos que su tutor fue Gamaliel, un personaje principal de la enseñanza de la Escritura y de las tradiciones. Por otra parte, también nos dio a conocer el partido en el que perteneció. Recordemos que había 3 partidos: el partido de los esenios, el partido de los saduceos y el partido de los fariseos. De hecho, no tenemos un indicio claro con relación a los esenios, pero tenemos la historia de personajes como conocido como Flavio Josefo. Josef fue un judío, llegó a ser un gran historiador que narró los pormenores de todo lo que sucedió en la guerra de la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Tenemos que Josef o Josefo da a conocer de que existió un grupo llamado los esenios, y esto es entonces la razón por qué comentamos de la vida de los esenios. La Escritura nos da a conocer es algo importante con relación a la vida de Yohanan Hamadbil, conocido como Juan el Bautista, y su formación fue precisamente en el desierto. Dentro del pensamiento grecolatino no teníamos idea por qué Yohanan Hamadbil vivía en el desierto y comía langosta, miel silvestre, pero ahora uniendo el pensamiento de Josefo, podemos entonces entender que Yohanan Hamadbil pertenecía al grupo de los esenios. Los esenios entonces vivían en el desierto, y esto corresponde a la enseñanza de Yohanan Hamadbil. Por otra parte, tenemos también los fariseos y los saduceos. Esos grupos o esos partidos sí los encontramos dentro de la Escritura. Y Rab Shaul dice que él perteneció al grupo de los fariseos, es decir, apegados a la Escritura. Pero los saduceos eran la contraparte, que no creían muchas instrucciones de del Tanaj, de la Torah. Y bueno, eso es lo que Rab Shaul nos comparte. También nos relató su rechazo con relación a la enseñanza de los discípulos. Una vez que Yeshua HaMashiach había sido alzado hacia el lugar celestial, entonces tenemos que los discípulos o los Shaliach, los enviados, siguieron instruyendo, siguieron dando a conocer que Yeshua es el Mesías. Difundieron este mensaje día tras día en Jerusalén, lo que afectó tanto
al oído de los líderes religiosos, que eran los que controlaban la directriz de la enseñanza en Jerusalén. Por lo tanto, sobre ellos recaía la responsabilidad de vigilar, de cuidar la instrucción para la comunidad. Entonces, la autoridad rabínica rechazaba la postura de que Yeshua es el Hamashiach. En cambio, los discípulos se aferraron más, difundiendo que Yeshua sí cumplía las características mesiánicas. Los jueces de Israel tomaron la decisión de aniquilar la vida de Esteban. Estaba Shaul ahí presente como testigo presencial, y él creyó que eso debe continuar por siempre. Si Esteban era una pieza clave para acabar con la enseñanza, y que sí afectó, porque a partir de Esteban no hubo más grupos visibles en Jerusalén. Con la muerte de Esteban, los grupos, los seguidores de Yeshua, salvo los apóstoles, salieron de los entornos de Jerusalén, de Judea, Samaria, emigraron a otras naciones con el fin de protegerse, con el fin de salvaguardar su vida. Y viendo Shaul que esto funcionó, entonces él tomó la determinación que no solamente esto debiera ser solamente en Jerusalén, sino también trascender a las naciones extranjeras, primeramente como en Damasco, que correspondió a la nación de Siria. Encontramos que Shaul se dirige hacia Damasco con ese pensamiento terrible de ir a arrestar a todos los seguidores de Yeshua. Pero nunca se imaginó que en ese tramo Yeshua se iba a encontrar con él, lo que sí ocurrió. Así que ahí tenemos entonces el encuentro de Yeshua con Shaul. Shaul estaba firmemente convencido de que lo que estaba haciendo era agradable ante los ojos del Todopoderoso, a su imaginación. Pero nunca se dio cuenta que eso era reprobable a los ojos de nuestro Abacados. Entonces, encontramos las palabras de Yeshua diciéndole: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? A lo que él replicó: Señor, ¿quién eres? Y le dice: yo soy Yeshua a quien tú persigues. Y estas palabras bastó para entender que verdaderamente estaba persiguiendo el camino del Todopoderoso. Y en este momento no tuvo otra alternativa más que humillarse ante nuestro Abacados. ¿Qué quieres que yo haga? Dispuesto a hacer lo que nuestro Abba quería enseñarle por medio de Yeshua HaMashiach. Y a partir de ahí encontramos ahora que Shaul, una vez que recibe la vista, una vez que recibe también al discípulo llamado Ananías, que le impone las manos, recupera la vista, recibe la Ruach HaKodesh, hace su tevilá, y lo primero que hace es dirigirse hacia la ciudad de Damasco. A todas las sinagogas empezó a visitar, a demostrar que Yeshua sí cumplía las características mesiánicas. Así que creó una confusión en todas las sinagogas, porque todos los judíos
Sabían perfectamente que Saúl cumplía una misión para arrestar a los seguidores de Yeshua. Y ahora sucede que él era uno de ellos. No entendían lo que estaba sucediendo con la vida de Saúl. Creó confusión. Pero para que la confusión no siguiera más, optaron por arrestarlo y matarlo también. Y lo que vemos entonces es que con la ayuda de los discípulos de nuestro Yeshua HaMashiach, lo ayudaron para que él saliera por los muros de Damasco. Y de esta manera se escapa y se dirige hacia Jerusalén. Y llegando a Jerusalén, quiso dar su testimonio a los líderes, a los ancianos, a los que le habían dado la autoridad, del cambio que había tenido, de su pensamiento, que verdaderamente Yeshua es el Mesías. Pero recibe la visión de Yeshua y le dice: sal pronto, porque no te van a escuchar aquí. Entonces encontramos pues que Saúl sale de Jerusalén y se dirige hacia Tarso de Cilicia. Y de ahí, entonces, por un espacio de tiempo, encontramos la ausencia de Saúl. Pero él describe claramente que en ese tiempo hubo un trato de parte de Yeshua con él para prepararlo, para hacerlo útil para el ministerio entre las naciones gentiles. Hubo un tiempo suficiente de parte de nuestro Yeshua HaMashiach consolidar su pensamiento. Saúl, en lugar de dirigirse a los discípulos de Yeshua, en lugar de recibir la instrucción, la enseñanza de parte de los conocedores, de los que habían estado con Yeshua HaMashiach, Yeshua no le permite eso, sino él mismo lo educa, lo prepara. Una vez preparado, encontramos entonces que un día Barnaba, encontrándose en Antioquía de Siria, va y lo busca en Tarso y lo trae para presentarlo a los hermanos y hermanas de la comunidad de la sinagoga en Antioquía de Siria. Y a partir de ahí, entonces, se le consagra para ese ministerio, tanto él como Barnaba. Debemos de recordar de que Saúl es enviado a estas regiones por parte de Yeshua HaMashiach. Él pensó quedarse en Jerusalén, como lo vemos en un principio de su regreso de Damasco hacia Jerusalén. Él quiso unirse con el grupo de los Saliach en Jerusalén, pero Yeshua no le permitió estar en Jerusalén, sino ministrar a los judíos que radicaban en las regiones entre los gentiles, desde Asia Menor y las naciones en Grecia. Había sinagogas, así que tuvo la oportunidad entonces de ir, de visitar cada sinagoga, desde el primer viaje, segundo viaje, tercer viaje. En el libro de los Hechos se resume todos esos viajes que hizo. Saúl es enviado a los judíos establecidos en las regiones extranjeras, conocido como los judíos helenos. ¿Por qué helenos? Porque por muchos siglos habían permanecido, desde sus antepasados vivían en las regiones de Grecia. Conservaban
todavía algo de pureza, salvo que en este caso el matrimonio había sido mixto en cierta manera, pero conservaban el pensamiento del Tanaj, el pensamiento de la Torá, conservaban las sinagogas que en ese momento se llegaron a conocer, las casas donde ellos estudiaban cada Shabbat. De hecho, las casas donde estudiaban en Jerusalén se conocían como Bet Knesset, es decir, la casa del estudio, la casa de la asamblea. Viendo pues ahora la enseñanza de Rab Shaul, una vez que visitó a los lugares, hubo la necesidad de seguir enseñando, amonestando, exhortando a esas comunidades. No era posible que Rab Shaul supervisara esas comunidades de una manera frecuente. Así que ahora se dirige a las comunidades a través de las cartas. Primero, la salutación, la introducción de sus cartas. Y es donde nosotros vamos a encontrar qué postura tenía Rab Shaul con respecto a nuestro Abacados, a nuestro Yeshua HaMashiach. Entonces, iniciemos en esta hora el recorrido que nos va a llevar Rab Shaul. Primeramente vamos a analizar Romanos capítulo 1. Dice este versículo: Pablo, siervo de Jesús el Mesías, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el evangelio de Dios. Me detengo. Estoy leyendo como está en la versión textual. Muchos todavía tienen la versión Reina Valera. Pablo es el nombre que se adoptó, pero su nombre original es Shaul. Ese es su nombre hebreo, siervo de Yeshua HaMashiach, un Shaliach por llamamiento, habiendo sido apartado para las buenas noticias de Elohim. Esa es la manera como Shaliach, Shaul, está introduciendo su carta, presentando a Yeshua. Y sigue diciendo el versículo 2, que él había prometido de antemano por medio de sus profetas en las santas escrituras, es decir, en las escrituras Kadosh, acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, el Mesías del linaje de David, según la carne, que fue designado Hijo de Elohim con poder, conforme al Espíritu de Kadosh, por su resurrección entre los muertos, por medio del cual recibimos la gracia, el apostolado, para obediencia de la emuná entre todos los gentiles, por causa de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Yeshua HaMashiach. Todos los que estáis en Roma, amados de Elohim, llamados a ser Kadoshim, es decir, separados, gracia a vosotros y shalom de Elohim nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach.
¿cómo presenta Rab Shaul a Yeshua HaMashiach? ¿Cómo da a conocer a nuestro Abba Celestial? Eso es lo que nosotros tenemos que respetar. Es la secuencia que nosotros debemos de tomar en cuenta. Debemos entonces mirar claramente con lupa de los Shaliach que usaron para determinar quién es Yeshua. Ahora, vamos a analizar algo del contenido más adelante. Algunas partes que describe sobre Yeshua dentro de la misma carta, pero esta vez no lo voy a hacer. Solamente comparto con ustedes las introducciones. Entonces ahora vamos a proseguir. Vamos a ir a la carta a los Corintios. Y por favor pongamos toda la atención y miremos cómo Él presenta a nuestro Padre Celestial, cómo presenta a Yeshua. Eso es lo que nosotros debemos de seguir. Dice ahora, primera carta a los Corintios, dice: Saúl, llamado a ser un enviado de Yeshua HaMashiach. La palabra apóstol viene de la palabra Shaliach en hebreo. Y la palabra Shaliach significa enviado. Por eso entonces no uso la palabra apóstol, sino ya decir la traducción al español, enviado. Saúl, llamado a ser un enviado de Yeshua HaMashiach por voluntad de ¿quién? De Dios y el hermano Sóstenes. Es decir, por la voluntad de Elohim. Entonces, describe al Padre y describe a Yeshua. Eso tenemos que tomar en cuenta. Y luego dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Vamos a detenernos tantito aquí. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. Y significa entonces, de hecho esta palabra se tomó de la palabra antigua griega, en donde se convocaba para un propósito político, lo que hoy conocemos como los meeting. Entonces, en la gran asamblea se conocía como iglesias. Pero esta palabra viene del hebreo cajal o quejilá. Y la palabra aparece en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, cuando el Eterno convocó a los hijos de Israel, a la nación en el monte Sinaí, para darles a conocer los mandamientos. Entonces dice que convocó a la quejilá, convocó a la congregación. Y cuando se tradujo del hebreo al griego en Septuaginta, aparece por primera vez la palabra eclesía. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta este versículo, la comunidad que está en Corinto, la comunidad del Eterno, la congregación. A los apartados en Yeshua HaMashiach, llamado a ser Kadoshim, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, Señor de ellos y nuestro. Como ustedes pueden ver aquí, no encontramos más o menos alguna definición con relación a Yeshua. La misma manera que Yeshua describe o narra su carta a los romanos.
repite las mismas palabras aquí a los corintios. Y el versículo 3 dice: gracia a vosotros y shalom de Dios nuestro Padre. Solamente al Padre describe Saúl aquí como Dios, y a Yeshua como Hamashiach. Así es la postura de Saúl y también de los demás apóstoles, de los demás enviados. Ahora, vayamos hacia adelante, vayamos a segunda carta a los Corintios. En la introducción de esta carta, quiero llevarles para que ustedes comparen cada carta y vean ustedes lo que dice: Saúl, un enviado de Yeshua Hamashiach, por voluntad de ¿quién? De Dios, se refiere al Padre. Y el hermano Timoteo a la congregación de Elohim que está en Corinto, junto con todos los kadoshim, los apartados. La palabra aparece aquí como santos, quiere decir apartados, que estáis en toda Acaya. Ahora, no es el tema a tratar en esta hora, pero estamos viendo repetir la palabra a los santificados. Esta única palabra en el 325 se tomó solamente como las personas que habían fallecido y que habían alcanzado el grado de lealtad a nuestro Padre Celestial, a los que se les llamó como santos. Pero como podemos ver aquí, no eran personas muertas, eran personas vivas, pero desde el momento que fueron llamadas para servir a nuestro Padre Celestial, apartarse del paganismo, como hoy se conoce, convertidos. Aquí sí podemos usar la palabra conversión, porque mucha gente dejó el paganismo, dejó sus religiones para convertirse verdaderamente al Dios Todopoderoso. A esas personas que dejaron entonces sus creencias antiguas y empezaron a adoptar las enseñanzas de Rab Shaul, en donde él presentaba a nuestro Abba Kadosh, a Yeshua Hamashiach, y que esas personas fueron prestas para escuchar y para atender la enseñanza y la instrucción. A esas personas se les conoció como santos, agios, la palabra griega, porque la palabra santos es ya palabra latina, sancti. Entonces, en el hebreo es kadoshim, los apartados, los que estaban ya sirviendo a nuestro Abba Kadosh y siguiendo los caminos de Yeshua Hamashiach. Bien, entonces eran personas vivas, eran creyentes con convicción. Muy bien, ahora dice el versículo 2: gracia a vosotros y shalom de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua Hamashiach. Una vez más, pone en evidencia quién es nuestro Padre. Es el único Dios. Y a Yeshua como Hamashiach. Ahora vamos a continuar con la carta a los Gálatas. Dice el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4, dice: Saúl, un enviado, no de hombres, ni por hombres,
sino de Yeshua HaMashiach, y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las congregaciones de Galacia, gracia a vosotros y shalom de Elohim nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach, el cual se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Una vez más, entonces, podemos verificar la unidad que lleva, la secuencia que lleva Shaul en todas sus cartas. No varía con respecto a nuestro Padre Celestial, con respecto a Yeshua HaMashiach. Esa es la manera, entonces, como podemos encontrar la postura de Shaul y todos los demás Shaliach. No había confusión. ¿Quién era Yeshua? Todos decían, Yeshua es HaMashiach, Yeshua es el ungido. Y no agregaba más. Y no había ninguna desconfianza entre la comunidad de los enviados. Ahora, lo primero que encontramos en esta carta es que Shaul no fue llamado ni enviado de parte de los apóstoles que Yeshua había elegido con anticipación. No encontramos ninguno de los apóstoles diciendo, vamos a buscar al fariseo Shaul, sin duda él podrá conocer a Yeshua, que es HaMashiach. Eso no encontramos. Al contrario, encontramos de parte de los discípulos que tuvieron miedo a Shaul por todo el plan malvado que llevaba en tiempos pasados. Tenían temor de él. Pero ahora encontramos entonces que Yeshua lo llamó. Yeshua lo envió. Eso es lo que él dice aquí. No fue por voluntad humana, sino fue por voluntad de nuestro Padre Celestial por medio de Yeshua HaMashiach. Ahora vayamos adelante, vamos a verificar la carta a los Efesios. Dice el versículo 1, Shaul un Shaliach, un enviado de Yeshua HaMashiach, ¿por voluntad de quién? Por voluntad de Dios, se refiere al Padre, a los Kadoshim y fieles en Yeshua HaMashiach. Gracia, shalom a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach. Y luego vamos a tomar un momento, un poco de el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Yeshua HaMashiach, quien nos bendijo en los cielos en toda bendición espiritual en HaMashiach. Vamos a detenernos. Entonces, como pueden ver, se repite la misma introducción que dio a conocer con anterioridad. Y encontramos algo más ampliando en el versículo 3. ¿Qué dice él? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Al Padre siempre se pone por encima de Yeshua HaMashiach. Como les dije con anterioridad, después vamos a conocer el contenido de toda la carta de Efesios o de todas las cartas. Vamos a conocer
toda la enseñanza, la instrucción que da a conocer. Pero esta vez solamente nos interesa las introducciones, las presentaciones que hace con respecto a nuestro Padre Celestial, con respecto a Yeshua HaMashiach. Muy bien, ahora vayamos a la carta a los Filipenses. Capítulo 1 y 2 dice: Pablo y Timoteo, Saúl y Timoteo, siervos de Yeshua HaMashiach, a todos los Kadoshim, a todos los apartados en Yeshua el Mesías, que están en Filipos, con los obispos, es decir, con los líderes, ancianos, ayudantes y diáconos. Gracia a vosotros y shalom de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach. ¿Hay una diferencia entre una carta a otra? Ninguna. ¿Hay algo que modifica, que contradice en una carta a otra? Ninguna. No hay ninguna contradicción. Esto es entonces lo que necesitamos para formalizar nuestros pensamientos claramente. ¿Cómo brotó esa idea? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿De dónde brotó esa enseñanza? Brotó del pensamiento grecolatino a partir del año 325. Yo sé que muchos de nosotros estamos familiarizados con ese término. Y tenemos nosotros que adoptar lo que dice la Escritura y no lo que dice un concilio de Nicea. Ahora pues prosigamos. Vayamos a la carta a los Colosenses. Pablo, un apóstol de Yeshua HaMashiach, por voluntad de Dios, el hermano Timoteo, a los apartados y fieles hermanos en HaMashiach que están en Colosas. Gracia y shalom a vosotros de Dios nuestro Padre. Así es como entonces Rab Shaul continúa dando las salutaciones. Y luego sigue el versículo 3. Damos gracias al Dios el Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Yeshua HaMashiach y el amor que tenéis hacia todos los Kadoshim. Entonces toda la oración, toda la plegaria de Rab Shaul se dirigía al Padre Celestial por medio de Yeshua HaMashiach, porque también tenemos que ahora ver que el Padre autorizó, le entregó la autoridad a Yeshua. ¿Para qué? Para que Él siguiera haciendo su obra, pero ahora a través de ¿quién? De los discípulos, a través de los enviados. Este es el camino. Y tenemos ahora que considerar esto más ampliamente. Pero vamos a continuar con las introducciones. Y vayamos ahora a los Tesalonicenses, primera carta, y dice: Saúl, Silvano y Timoteo, a la congregación de los Tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Yeshua HaMashiach. Gracia a vosotros y shalom. Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros,
haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, recordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza de Yeshua HaMashiach nuestro Señor. Detengámonos. Como ustedes pueden ver y escuchar que Rab Shaul, toda su plegaria tenía que dirigirla al Padre Celestial. La oración que llamamos se dirige a nuestro Padre Celestial. Doy gracias a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Términos así que Rab Shaul usaba para pronunciar, para dirigir que la máxima autoridad era el Padre Celestial, es el Padre Celestial, por medio de Yeshua HaMashiach.